Vinicius Junior no se toca. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día ATV. Pues sí, vídeo dedicado a Vinicius Junior. Chicos, ¿recordáis lo que dijo Florentino Pérez en el Chiringuito? A Vinicius no se vende, Vinicius, ¿no? No. Que No se que toca. no se venden, ni se toca. Pues efectivamente, dijo que Vinicius no se toca. Y desde luego, razón que tenía el presidente para pensar que realmente Vinicius Junior es intocable dentro de este Real Madrid. Porque ha ido jornada a jornada callando bocas y demostrando que es un jugador de facto titularísimo en el Real Madrid. Con unos registros en forma de gol y asistencias que son de récord y que uno tiene la percepción y la sintomatología futbolística de que su techo todavía no ha llegado. Que todavía tiene mucho margen y ancho de crecimiento y que solo el tiempo pues nos dirá hasta dónde crece la figura de Vinicius dentro de este Real Madrid. Espectacular su temporada, esa pareja inigualable junto a Karim Benzema, haciendo, como digo, los dos registros descomunales. Y ahora, hablando de no tocar, obviamente no se toca en el sentido de que Vinicius, pues, no va a salir, esperemos, nunca del Real Madrid, pero lo que sí que hay que tocar es su contrato, porque ya sabéis que Vinicius todavía a día de hoy es uno de los jugadores que menos cobra de la primera plantilla del Real Madrid y desde luego está muy lejos de lo que merece a nivel de categoría futbolística. Lo hemos dicho en este canal tiempo atrás, la renovación pues se ha tocado por parte del club, ya ha habido conversación con el entorno cercano de Vinicius y sin todavía cerrarse formalmente un acuerdo, parece que las posturas no están muy lejanas. E incluso se hablaba de que podría llegar a cobrar en su nuevo contrato hasta 2027 entre 8 y 9 millones de euros, que yo creo que es más conforme respecto a su categoría y también valorando que conjuntos como el Paris Saint-Germain seguro que le podrían tentar con un gran contrato encima de la mesa porque ya sabéis que a esa gente el dinero pues le sobra, lo tienen por castigo. Y Florentino Pérez ha hecho una apuesta muy firme y muy fuerte por Vinicius Junior. Recordar que el Real Madrid en su momento le pagó a Flamengo 45 millones de euros. Fue una apuesta arriesgada, porque no es lo mismo a la hora de amortizar un futbolista pagar 5, por ejemplo, como se pagaron por Marco Asensio en su momento, que está tremendamente amortizado lo que ha rendido Marco Asensio con sus más, con sus menos, con su falta de liderazgo, pero pagar solo 5 kilos o 3 kilos, lo que se pagara aproximadamente fue por ahí lo que se pagó por Asensio, que pagar 45 millones de euros por un jugador que no había jugado en Europa, pues hombre, el riesgo era muy alto y está saliendo de categoría, ¿no? El movimiento del Real Madrid, así que desde aquí, enhorabuena al club, porque en su momento fue una apuesta muy difícil, un jugador que ha recibido multitud de críticas, incluida también de mi persona. Yo creo que futbolísticamente Vinicius ha pasado por momentos críticos a nivel de definición como atacante, como delantero, como extremo, como lo queráis llamar, pero realmente pues demostrando que le quedaba mucho por mejorar para ser jugador nivel Real Madrid, pero lo de este año es una auténtica locura. Jugador que va a ser titularísimo en el Real Madrid durante muchos años, jugador que va a ser titularísimo en la selección de Brasil también durante muchos años, y qué suerte que lo tengamos en nuestras filas, qué suerte que lo tengamos en el Real Madrid. Ya os lo he dicho, a mí me parece uno de los 10 mejores atacantes en global del mundo, sumando delanteros centros, segundos delanteros, extremos, es decir, sumando toda esta variante de atacantes en relación gol o todo lo que tiene que ver previo al gol, es uno de los 10 mejores del mundo, desde mi punto de vista, y lo dicho, creo que su evolución no ha terminado ni mucho menos, y que va a ser un jugador que creo que va a marcar época en el Real Madrid y nos va a seguir dando zascas en toda la boca. Así que muy contento, muy feliz, que me siga callando la boca Vinicius, que siga jugando así de bien, dando asistencias, marcando goles y produciendo todo lo que produce, ¿no? En forma de intangible dentro de la defensa rival, porque cada vez que Vinicius toca y coge el balón para hacer carreras, slalom, 1 para 1 o conducciones, pues la defensa rival tiene muchísimo miedo, porque es uno de los mejores regateadores del mundo también. Ahí para mí tampoco hay ningún tipo de duda, ahí yo le pondría entre los 3 mejores regateadores del mundo para mí, y imparable, ¿no? Cuando está en carrera. Así que quería poner un poquito en valor, después de su hat-trick frente al Levante, quería volver a poner en valor a Vinicius.
Su primer hat-trick, por cierto, con el Real Madrid, que no lo he mencionado. Primer hat-trick de Vinicius, después de 3 temporadas y media como jugador del primer equipo del Real Madrid. Y son 3 años donde al final hemos ido viendo en todos ellos un crecimiento. Pero lo de este año no es solo un crecimiento, es la consagración de uno de los mejores futbolistas a día de hoy del mundo, Vinicius Junior.